A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de las distintas frecuencias. Ustedes ya las conocen, además, 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net, streaming tiempo real, y subimos este programa luego de su emisión al aire a Telesucesos HD, que es nuestro canal de YouTube. Tenemos la presencia de Santiago Begdash Espinosa, experto en Derecho Legislativo y Administrativo, exsecretario y asesor de la Comisión de Fiscalización entre el 2021 y 2023, cuando era presidida por Fernando Villavicencio, ex candidato a consejero de Participación Ciudadana y Control Social, principal vocero en varios procesos de consulta popular y referéndum, denunciante del caso Liga Azul, sí, de ese caso recientemente salido, además, y que terminó incluso, creo que yo, siendo determinante en gran parte de lo que fue el resultado del pasado 13 de abril. Ex candidato al Parlamento andino, activista desde temprana edad, comprometido con la defensa de los derechos de participación, la transparencia y la libertad de expresión. En X dice, ecuatoriano de Quito, superhéroe de dos princesas, abogado político. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Hagamos una lectura, o qué lectura nos deja estos resultados de la segunda vuelta que se dieron este pasado 13 de abril, domingo 13 de abril, más allá de esa distancia y de esa declaración de fraude que hace la Revolución Ciudadana en una diferencia de casi 12 puntos. ¿Qué lectura nos deja cuando la Revolución Ciudadana, al parecer, no consigue siquiera los mismos votos que consiguió en la primera vuelta? Bueno, mira, la Revolución Ciudadana tiene que entender que la ciudadanía está ahora más informada cada vez, que las redes sociales juegan un papel preponderante en un momento de decisión. Más, y lo digo así porque en las redes sociales tenemos información más mediata. La Revolución Ciudadana no concibe que en el mes de campaña se descubrió el tema del caso Ligados, que experimenta una demostración de lo que es la Revolución Ciudadana, un movimiento político muy cerca de la corrupción, un movimiento político que quiere tener el control institucional del Estado. Segundo, las declaraciones de sus mismos militantes respecto al dólar, que ponían en duda la dolarización. Y para terminar con la cereza del pastel, que es el comentario de Luisa González respecto a los gestores de paz, que nada más y nada menos son los CDRs conocidos en Venezuela y en Cuba. Entonces esto les pasa una factura importante, y yo justamente en otro espacio decía anteriormente que había sorprendido en la primera vuelta el cambio a nivel de marketing político que había tenido la candidata Luisa González, que se veía más fresca, se veía un poco más separada de la hostilidad con que la Revolución Ciudadana maneja sus elecciones, y eso la ponía en un lugar diferente. Al momento que ella va al debate y se descoloca porque no puede responder respecto al tema del caso Ligados, que le denominaba la rana René, ese momento ya da el primer giro en razón de la opinión ciudadana. Se descompone ella en el debate. Ella se descompone y ahí da cuentas de que no puede responder lo que tenía que decir. Ella tenía que decir que si es que hay un caso de corrupción dentro de su militancia, sea quien sea, iban a perseguirlo, iban a investigarlo, que iban a prestar colaboración. Y lo único que hace es decir que ella es la rana René, pero que no es del cartel de los sapos. Que dicho sea de paso, nadie entendió el contexto de lo que se estaba hablando, porque la señora estaba acusando en varias ocasiones a la directora nacional del movimiento ADN cuando tenía una investigación previa, pero tampoco demostró que esa investigación era verdad. O sea, no es que entregó un documento probatorio que decía que la señora María Beatriz Moreno tenía algún grado de participación en ese contexto. Entonces, todo esto se une a nivel de lo electoral y le juega un papel importante a la candidata. También hay que decir otra cosa, y eso no hay que dejar de lado, porque cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas. Enfrentamos
un fenómeno invernal bastante fuerte en varias zonas del país, y vimos una respuesta inmediata y bastante oportuna del gobierno nacional. Vimos un gobierno nacional activo y con muchas ganas de rectificar en su discurso, poniendo a sus ministros en el territorio. Entonces esto dio luz para que la ciudadanía vote en su mayoría por el presidente Daniel Noboa y no haga lo propio por la señora González, que pese a que tienen un montón de poder, porque la Revolución Ciudadana tiene la presidencia de la Asamblea, tiene la mayor cantidad de alcaldías y prefecturas, no han podido sostener su habilidad para gerenciar el país, para gerenciar estas situaciones, y que esto les beneficie a nivel electoral. ¿Lo de la prohibición de tomar la foto al voto termina influyendo? En la primera vuelta hubieron varios casos, varias denuncias, es decir, había hechos palpables de gente que decía, sí, a mí me obligan a tomar el voto, a tomar la foto del voto, ¿no? Como una manera de extorsión. Es verdad esto, pero ya cuantificar eso es un poco complicado. Claro. Y de todas maneras no creo pues que eso sea más de 1,000 personas que hayan sido las que estaban siendo extorsionadas. Suma los votos porque todo suma al final del día, pero versus un 10% de ganancia del presidente Daniel Noboa, creo que esa es una parte muy pequeña. Lo que jugó factura a la Revolución Ciudadana es que ellos no pudieron sostener su proyecto en beneficio de la ciudadanía, en los intereses de los que estamos en el país, que estamos sumidos en la delincuencia y etcétera, y más bien denotaron ser parte de ella. Con el tema de casos ligados, la gente no puede confiar la situación del país a personas que están vinculadas en un proceso de este nivel. Así es. Otro de los puntos, yo creo que fue determinante, el que el presidente recuperó esa votación de la segunda vuelta de la campaña anterior, de la finalización del periodo de muerte cruzada, sobre todo en la sierra, porque claro que en esta primera vuelta del 2025 ganó en la sierra, pero no tan contundente como fue en el 2023, es decir, en Tungurahua ganó el 2023 con el 73%, bajó al 61, 62, perdía como 12 puntos en casi todas las provincias de la sierra a pesar de que seguía ganando, y lo logran recuperar ahora, es decir, esos electores que se fueron en algún momento a otra tendencia, no necesariamente a la Revolución Ciudadana, seguramente muchos se fueron a Leonidas Issa, sobre todo en la región central de la Sierra Ecuatoriana, regresaron a ese voto, no sé si digámoslo, que termina siendo una especie, o él habla incluso el presidente de que ya tiene él también un voto duro. De seguro que sí. Mira, el momento en que Fernando Villavicencio es asesinado, esa bastión electoral que representó el 17% en las anteriores elecciones, tenía que irse a algún lado. Queda en el aire. Queda en el aire y lo recupera el presidente Daniel Noboa y lo hace parte de, porque su discurso lo ha llamado a eso. Evidentemente Fernando Villavicencio ya no está aquí. Entonces, al tener esa bastión, tiene un nicho de votantes que ya le responden al presidente Daniel Noboa, y él es muy acertado en sus palabras. También hay otra situación. El voto facultativo, que en ese momento de la segunda vuelta fue como un llamado de emergencia. Es decir, necesitamos votar todos para lograr un objetivo, que era el pensamiento ciudadano de irnos contra el anticorreísmo, o en sí, no lo llamemos anticorreísmo, llamémosle de alguna manera el voto pro Noboa en contra de lo que representaba el correísmo. En contra de algo que ya de algo que ya sabemos que es. Y el voto facultativo e incluso el ausentismo disminuye y le favorece evidentemente al presidente Daniel Noboa. Eso le hace tener el margen del 10% irrefutable. Porque, mira, si es que habría existido, como se pensaba, un margen estrecho del 1 o 2%, hasta ahora estarían contando acta voto por otro. Claro. Porque es lo que se acostumbra. Inclusive, no me vas a dejar mentir, cuando fueron las seccionales, con las diferencias tan pequeñas que existían entre un candidato y otro en la alcaldía de Quito, por ejemplo, se hace el recuento de votos, se impugnan más altas, pero con una diferencia del 10%, ni siquiera acercando todas las inconsistencias que puedan existir a una determinada candidata, ella se podía beneficiar de esa votación y por tal ganar la elección. O sea, era imposible. Ahora, se viene el tema ya para adelante, ¿no? El desarrollo del proyecto político presentado por el presidente Noboa, y también la instalación de una asamblea nacional que al parecer se empieza a desgranar, sobre todo desde el lado de la Revolución Ciudadana. Esto además tiene que ver con el tema de la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional, donde la mayor fuerza tiene
la presidencia, la mayor bancada, ¿no? Además, porque para ser bancada se necesita un número determinado de votos, ahora un poco más porque son 151 asambleístas. ¿Esto tiene que ver con la elección de autoridades de la Asamblea, este desgrane, o también porque algunos de la Revolución Ciudadana no encuentran respuesta dentro de su movimiento de lo que sucedió en esta segunda vuelta? El análisis es muy sencillo. Siempre al iniciar un periodo de gestión se ve que las fuerzas políticas independientes se hacen al nivel de gobierno por una simple elección de gobernabilidad. Eso es normal. Los que son independientes, los que no pueden hacer bancada, van a girar un poco en torno a la bancada oficialista. Luego, después de todos los casos de corrupción descubiertos, después de que vemos que la misma Revolución Ciudadana no está contenta con esta forma autoritaria de tomar decisiones, ahí pudimos observar que no estaban muy de acuerdo, por ejemplo, con que Luisa González sea la candidata a presidente, y de igual forma tenían otras posturas, que es normal en un tema democrático, pero ¿por qué ahí sí ya no se entiende en qué papel juega las primarias en este caso, ¿no? Entonces es importante que esas personas que ya no están con la Revolución Ciudadana, que no entienden y que tal vez quieren dar un paso al costado, y también por intereses, porque evidentemente esas personas también pensaban que iban a ser gobierno, se empiecen a separar. Ojalá sea para ayudar al país, para crear una agenda común que puedan llevar a todos y que sea votada en mayoría en la Asamblea. Si es que eso no se consolida como una agenda común y se vuelve el tira y jala de la Asamblea para obtener las comisiones de la Asamblea, ver quién es el presidente, incluso sortearse algunos cargos públicos, creo que eso no va a funcionar. Y el presidente Daniel Noboa ya aprendió esa lección. En la anterior asamblea se intentó hacer en pro de la gobernabilidad un acuerdo común que incluía al correísmo y mire lo mal que terminó. Correísmos y cristianos, ¿no? Eran los tres bloques. Terminó muy mal, luego se volvieron ellos gestores en contra de cualquier actividad que realice el presidente de la República. Yo creo que en la democracia hay acuerdos, hay desacuerdos, pero lo que ellos hicieron, y bien lo decían, era hacer campaña electoral desde estos espacios, ¿no? En favor de una bancada, en este caso la Revolución Ciudadana. Entonces yo creo que el pueblo ecuatoriano en su amplia mayoría le ha demostrado al país que esa postura no es la que quiere para su gobierno, y el presidente tendrá que evaluar con sus ministros y con todas las personas de la asamblea cómo va encaminando esa situación. También hay un tema pendiente que es ver si es que se va a una asamblea constituyente o una asamblea constitucional, que creo que es lo que se está sintiendo en el calor del momento. Expliquémosle un poco a la gente esa diferencia entre asamblea constitucional y constituyente. Hay tres formas de hacer cambios constitucionales. El uno es la vía de la reforma, que se necesita la Asamblea Nacional, que bien se puede hacer, pero en este caso no hay forma de cambiar la estructura completa del Estado. Igual nos iríamos a elecciones. Es un proceso un poco más largo, por así decirlo, porque requiere los dos debates de la Asamblea, etcétera, y entendiendo que las fuerzas políticas se pueden mover, entendiendo que la Revolución Ciudadana tiene un buen número de personas, creo que es bastante arriesgado. Esas reformas de darse, a pesar de que es un camino más largo, ¿son con mayoría simple o con las 2/3 partes? Se necesita las 2/3 partes cuando se cambia. Al menos existen tropiezos. Por ejemplo, en el caso del tema del CPCCS, porque ya se cambia la estructura del Estado, se necesita esta mayoría, en este caso calificada. El segundo paso es una asamblea constitucional. ¿Qué significa? Que no es de plenos poderes. La asamblea constitucional simplemente va a ser una reforma a la Constitución a la par de la asamblea. Sigue funcionando la Asamblea Nacional. Nos preguntan si queremos una asamblea constitucional, luego vamos a votar por nuestros asambleístas constitucionales y luego votamos por la Constitución. Esto es lo que se hizo más o menos en el 98, con la Constitución del 98. Con miembros de la asamblea, ¿quiénes serían? Serían igual electos por el pueblo ecuatoriano. Ya, ok. En este caso sí. En todos los procesos habría elecciones. Y la reforma, y en este caso la asamblea constituyente, que ya emplearía todos los plenos poderes. La asamblea, como la conocemos ahora, se iría a la casa. Nos preguntarían una vez si es que queremos la asamblea constituyente. En segunda ocasión elegiríamos los asambleístas constituyentes y en tercera ocasión votaríamos por una constitución nueva. Eso fue como lo del 2008. Como lo de Montecristi. Pero mire, el grado de legitimidad que busca darle esta propuesta es precisamente separarse de la idea correísta
del socialismo del siglo XXI que está entrampada en nuestra Constitución. Entonces, si hacemos esto una analogía de lo electoral, de lo que ha sucedido, y esto lo ponemos y lo involucramos como una propuesta de campaña del presidente en su plan de refrescar el Estado, de cambiar la estructura como está, como la conocemos hasta ahora, pues tendría bastante sentido. Entonces, creo yo que vamos por ese camino. Hay que hablar de estos temas, hay que hablar no solamente de la necesidad de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, que es lo más fresquito que tenemos, sino de otro cambio estructural. Tenemos que replantearnos si queremos un Consejo de la Judicatura, tenemos que replantearnos si la forma en que están siendo manejadas las finanzas públicas son las adecuadas, tenemos que replantearnos esta capacidad de poder mover el sector público como tal, eliminar ciertos ministerios, etcétera. Y ese es el camino que tiene que tener una asamblea a este nivel. Claro, yo preguntaba con qué candidatos, no sea la constitucional o la constituyente, porque además cuando entramos en una elección tras otra, terminamos a veces repitiendo los mismos porcentajes o los mismos patrones que hemos venido eligiendo últimamente. Y claro, ahorita el correísmo está en un caos, pero está en una cuenta como en el boxeo, ¿no? De 1, 2, 3. Y de pronto el llamar a una constituyente o otras elecciones le revive o le mantiene en la palestra, y de pronto incluso personas de la Revolución Ciudadana seguramente no quieren saber nada más allá de que se siga llamando correísmo, porque termina siendo esa palabra seguramente también fundamental para estas pérdidas también que han tenido. Yo decía ayer en una red social que la Revolución Ciudadana, para ganar una elección, para hacer legítima su participación, que lo es, tienen todo el derecho, sin embargo yo creo que tienen que buscar legitimidad en sus formas, en la forma ética que como organización política debe tener. En este caso tienen que rectificar, tienen que pedir disculpas, tienen que aceptar que hay miembros corruptos, evidenciarlos y dar un paso a reformarse en sí como organización política. Una reforma profunda. Una reforma profunda de que nos demuestre que verdaderamente la gente que se queda no está metida en estos casos de corrupción, busca el beneficio ciudadano, porque mire, ligados más allá de verse cómo querían repartirse los puestos, es la forma de entender de cómo ellos quieren gobernar. Ellos quieren gobernar con el poder absoluto. Ellos quieren tener a todas sus personas en cada uno de los puestos, y el país no puede funcionar de esa forma. El país necesita los mejores técnicos, las mejores personas para poder moverse. No por el carguito al amigo, no porque nos interesa tener el control y crear y hacer caos desde este espacio y así beneficiarnos sobre lo electoral. Ese es el punto de partida para entender que el país tiene que ir a una agenda común, en lo cual ahí no estamos observando de qué partido eres, sino puestos la camiseta del Ecuador y entender que esta agenda común se debe priorizar la seguridad y el empleo para buscar vías mejores para los ecuatorianos. Con unas primarias, como usted decía, que realmente no funcionan, y se lo ha demostrado en estos chats que salieron en los últimos días, donde Rafael Correa decía básicamente, no, estoy analizando los otros nombres, ¿no?, que me han llegado para ver quién es el candidato a vicepresidente. Con el Corcho Cordero todavía no he hablado, pero me parece un buen perfil, es decir, todo viene lastimosamente vertical para este movimiento. Paola Pavón decía, a mí me hubiera gustado ser la candidata a presidencia, pero lejos de allá. Si usted, presi, dice que Luisa González es la que tiene que ir, la respaldaré porque la quiero mucho, es una compañera, etcétera, etcétera. Entonces, no existe unas primarias, sino que simplemente es un evento por cumplir con el tema de la ley, donde se dice, estos son los candidatos y solo, mire, dirigidos y con las diferencias que me toman distancia respecto a Paola Pavón, pero sí ha sido pues una de las militantes de la Revolución Ciudadana con los mejores cargos, fue electa prefecta de Pichincha 2 ocasiones. O sea, hay una abismal diferencia entre Paola Pavón, Luisa González y Diego Borja. O sea, si me pongo a analizar desde adentro, ¿no? No quiero decir con esto que empato de ninguna manera con Paola Pavón, pero creo que este análisis que yo lo he hecho debe preguntarse a la población por qué. O sea, tiene que preguntarse la población por qué, por ejemplo, Marcela Iñaga, que también ha tenido un gran perfil, que ha podido sostenerse en la prefectura, no fue la candidata, hubo otras personalidades. Esto es simplemente porque ya incluso empiezan a funcionar con los rasgos psicológicos del expresidente Correa.
y realmente por su grado de desconfianza que tiene por lo que le pasó con Lenín Moreno. Y francamente, si esas personas quieren gobernar un país de esa manera, creo que están muy equivocados. Le harían mucho daño y el pueblo ecuatoriano así lo ha decidido. Claro, y en los chats incluso se la nota mesurada en este chat, en este diálogo. Ella no falta el respeto a nadie. En cambio, Rafael Correa dice: yo con la rana René, si me hubiera lanzado, hubiéramos barrido en las elecciones, ¿no? Imagínese ese nivel de egocentrismo. El señor ya no conoce ni siquiera el país como está en la actualidad. Él no vive aquí. O sea, una persona que no vive aquí, que no siente incluso la política del territorio, que ya empieza a buscar... Se ha movido, que vienen nuevas generaciones. Sí, y ya es muy diferente a lo que ellos eran. O sea, ellos practicaban una política bastante clientelar, bastante populista. Ahora las personas tienen otro tipo de lenguaje y de interpretación. El nivel de comunicación que tiene el votante promedio, los jóvenes, etcétera, es muy diferente que el que tenían ellos hace más de 10 años. Entonces, ahí nos damos cuenta que verdaderamente no están preparados para gobernar y que el pueblo ecuatoriano tenía la razón al votar por en este caso, por la propuesta de Daniel Noboa para la presidencia de la República. Usted ha sido el principal vocero o denunciante del tema de la Liga Azul. ¿En qué momento jurídico se encuentra este tema de esta denuncia? Ya, recordemos que la Liga Azul, conocida como tal, luego se convierte en ligados. Se convierten ligados porque al momento en que yo presento el seguimiento de la sentencia en la Corte Constitucional por la designación del superintendente de bancos, que estiraron la sentencia de primera de la Corte Constitucional, pusieron dos superintendentes, uno del 2025 al 2027 y otro del 2027 al 2032, cosa que no pueden hacer, eso es imposible, estiraron el derecho hasta, yo no sé, creo que no saben ni leer los señores. Con estas alertas se ingresa a lo penal, el señor Roberto Romero pone una denuncia penal y la Fiscalía de oficio decide allanar el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, cuando esto sucede, se extrae el celular de Augusto Verduga y a través de algunas pericias se conocen hoy los chats del caso ligados. Entonces, en este momento lo que está pasando es que está girando la investigación en torno a la asociación ilícita, pero la asociación ilícita tiene que derivar a otros delitos, porque no se puede quedar como asociación ilícita. Ahí podemos ver primero cómo actuaron de acuerdo a la designación del superintendente de bancos, que estiraron el derecho hasta donde más pudieron, en primera línea, y que ahí se puede ver una presunta usurpación de funciones, también el incumplimiento de autoridad legítima, que por no haber acatado, en este caso, la sentencia de la Corte Constitucional, y lo consiguiente al resto de delitos que se están viendo, como tráfico de influencias, al estarse ahí sorteando los cargos públicos, y también con qué fines lo hacían. O sea, la finalidad de ellos era tomarse el control de estos espacios y seguramente pues crear caos o no sé, ya hay tantas cosas que pueden pasar. Intereses particulares, ¿no? Y de impunidad, que ha sido parte de la línea que se... Y la línea de impunidad, evidentemente, porque también se movilizaban puestos con la judicatura, ¿no? Tan importante para ellos. Pedían puestos, ¿no? Por ejemplo, tienen que darme la dirección. Te pido solo 4 puestitos, bueno, etcétera, etcétera. Abogado, queremos agradecerle por haber estado aquí. Importante el diálogo que hemos tenido con usted para hacer una lectura de lo que sucedió en las segunda vuelta en las elecciones, lo que está por venir. Además, este es el tiempo del presidente que tiene que aprovechar para corregir, enmendar lo que sucedió en este año y medio que pasó, porque indudablemente ha habido errores desde la parte gubernamental, y desde ahí partir con un proyecto de país en consenso, además, con personas que yo creo que no existe realmente ese 55-56%, sino que seguramente somos un 85-90% que estamos en la línea adecuada. Hay que desearle lo mejor al presidente. Si al presidente le va bien en su propuesta, al pueblo ecuatoriano le irá bien. Y tenemos que estar de ese lado, apoyando una agenda común que nos saque de los problemas que tiene el Ecuador hoy por hoy. Amigos, ha estado con nosotros el abogado Santiago Bigdash Espinosa y hemos hecho ese análisis, esa lectura de lo que fue la segunda vuelta electoral. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.